el influjo psíquico y la sentencia en el caso Sobornos. Pregunta número 1. El ciudadano común que no está familiarizado con la terminología que se utiliza en el ejercicio del derecho penal quiere saber qué mismo es el término influjo psíquico, que vino a popularizarse en la defensa de los patrocinadores del caso Sobornos contra el expresidente Rafael Correa Delgado, acusado como autor mediato por instigación dentro del tipo penal de cohecho pasivo propio agravado. Respuesta número 1. El vocablo latino influxus llegó al castellano como influjo y así se denomina al acto y el resultado de influir, provocar un efecto para beneficiarse o perjudicar a otro. Doctrinariamente el influjo psíquico ocurre cuando alguien influye a otro. El influjo psíquico sobre el autor se ejerce por cualquier medio que le permitiera producir una solución criminal, como autorización, consulta, solicitud, persuasión, promesas, etc. Estos medios denominados influjo psíquico son ilimitados y son utilizados como abuso de autoridad moral muy comunes en gobernantes que utilizan su poder o influencia para incitar a sus subalternos a cometer una acción reñida con la ley, en especial para influir en procesos judiciales. Pregunta número 2. ¿Este concepto del influjo psíquico está tipificado como delito en nuestro ordenamiento penal o en el actual COIP, o es un concepto que no tiene aplicación obligatoria en Ecuador? Respuesta número 2. Cuando se habla de la participación y de autoría mediata, se direcciona al Código Orgánico Integral Penal, COIF, del Ecuador. Es así que en él se pudo constatar que en el artículo 42, literal 2, habla sobre aquellas personas que realizan acciones como sugerencias, amenazas, entre otros, para incitar a otras a que se cometa un delito. También son consideradas como responsables del mismo, a pesar de que él no fue quien ejecutó la acción, considerándose como autores mediatos. De esta forma se viola el principio del delito colateral, ya que en su gran mayoría es utilizado como una herramienta directa para este tipo de autoría, haciendo que la persona que ejecuta la acción sea direccionado por influencias como consejos, recomendaciones, entre otros, para que realice el delito. Pregunta número 3. En el caso de la sentencia a Rafael Correa Delgado como autor mediato por instigación, ¿hubo el famoso influjo psíquico para condenarlo a 8 años de prisión? ¿O este caso rebasó el ámbito jurídico del derecho y se convirtió en un hecho de persecución política? Respuesta número 3. El principio de una acción criminal se fundamenta en lo ilegal, lo típico y el hecho culpable, y su sanción se basa en la garantía del derecho penal y de la Constitución de la República del Ecuador. En otras palabras, las pruebas plenas actuadas dentro de un debido proceso es lo que se establece en una sentencia, sea condenatoria o absolutiva, y a lo largo del proceso se puede determinar si hubo o no influjo psíquico del expresidente Rafael Correa Delgado por aplicación de su poder o liderazgo ejercido a sus subalternos o colaboradores en los 10 años del ejercicio de la presidencia del Ecuador. Pregunta número 4. ¿Nos puede hacer un análisis sucinto de lo que contiene la sentencia número 17721-2019-00029G, emitida por el Tribunal de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, caso mediáticamente más conocido como el caso Sobornos? Respuesta número 4. A continuación resumo el caso de sobornos de acuerdo a las etapas procesales establecidas en el Código Orgánico Integral Penal COIF. 1. Todo inicia en el año 2019, cuando la Fiscal General del Estado ecuatoriano, mediante un parte policial que narra la existencia de un reportaje periodístico publicado en el portal digital 1000 hojas de supuestos casos de corrupción. 2.
Se apertura la investigación previa por delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos con la finalidad de indagar sobre la existencia de una estructura delictiva conformada por funcionarios públicos y personas jurídicas. 3. Después de recabar algunos elementos de convicción, solicitan la detención de las ciudadanas ecuatorianas Pamela Martínez y Laura Terán. 4. Una vez que la Fiscalía tiene los elementos de convicción, solicita la formulación de cargos por delitos de cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias. Posteriormente, la Fiscalía vincula a 22 personas, entre ellos 10 funcionarios públicos y 12 empresarios. Dentro de los funcionarios públicos está el expresidente del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, en el periodo presidencial del 2007 al 2017. 5. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía manifiesta que en los años 2012 y 2016, periodo del expresidente Rafael Correa Delgado, supuestamente manejó una estructura delincuencial con varios funcionarios públicos con roles determinados, líderes y coordinadores, ministros, secretarios de Estado, gobernadores y asesores, quienes facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas, dádivas, ofrecimiento dado por varios empresarios nacionales y extranjeros, a cambio de contratos de obras de infraestructura concedidos sin ningún tipo de concurso. 6. Todos estos sobornos recibidos fueron en beneficio del movimiento País y sus colaboradores del círculo más cercano. Siguiendo con el proceso, la señora Laura Terán da su testimonio anticipado, indica que, por orden de los funcionarios Pamela Martínez y Rafael Correa Delgado, creó códigos para identificar los nombres de las autoridades y a su vez realizó un gráfico identificando la estructura. 7. Posteriormente, la Fiscalía recepta el testimonio de Pamela Martínez, quien confirmó que ella administraba los dineros del movimiento político Alianza País, pero todo fue disposición del expresidente Rafael Correa Delgado. 8. La fiscal general, al contar con todos los indicios, evidencias y demás aspectos procesales, solicita la audiencia preparatoria de juicio en contra de los 21 procesados por presunta participación del delito de cohecho, dado que según ella tiene las pruebas suficientes para presentar en la etapa de juzgamiento, las mismas que demuestran que durante los años 2012 al 2016 se conforma una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico del gobierno, quienes facilitaron la entrega de recursos a través de cruce de facturas y dinero en efectivo por parte de empresarios para beneficiarse de contratos con el Estado. Esas ofertas también se las hizo constar con el nombre de cruce de facturas, mecanismo sistematizado para el recibimiento de dádivas o promesas mediante el cual las empresas contratistas con el Estado ecuatoriano se cancelaba a los proveedores integrantes del movimiento político Alianza País. 9. Entre estos mecanismos están los $6,000 que fueron depositados a la cuenta personal del expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. 10. Fiscalía solicitó la cooperación de una perito criminóloga, Alexandra Mantilla, quien según su pericia científica llegó a establecer la existencia de una estructura criminal integrada por funcionarios públicos y empresarios de alto nivel, que estaban distribuidos por niveles de operación, es decir, manejadas por líderes que tenían coordinadores y mensajeros. 11.
En la audiencia de juicio, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, ante los argumentos de hecho narrados por la Fiscalía y con las respectivas pruebas, declara la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 del anterior Código Penal, y en particular en el artículo 287. En relación con el artículo 290, ahora artículo 280, incisos primero, tercero y cuarto del COIF, el Tribunal Penal declara la culpabilidad en calidad de autor mediato por instigación al expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, según el artículo 42 del Código Penal, ahora 42.2, literal A del COIF. 12. La pena impuesta al acusado Rafael Vicente Correa Delgado es la privativa de libertad de 8 años, de acuerdo al artículo 287 del Código Penal en relación con el artículo 290. Pregunta número 5. ¿Cuáles fueron las pruebas presentadas para condenar al expresidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado? Respuesta número 5. Dentro del principio de legalidad del artículo 42.2. Literal A del COIF del delito de cohecho pasivo propio agravado, aparecen en el proceso las siguientes pruebas. A. Que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tal es así que, en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito de los $6,000 en su cuenta personal que la mantenía en el Banco del Pacífico, avaladas por los testimonios anticipados de las procesadas Pamela Martínez Loaiza y Laura Terán Betancourt, Cristian Paredes, Eduardo Sánchez, oficial del Banco del Pacífico, así como por la actuación y testimonio del perito Milton Jaque Tarqui y la materialización de los correos electrónicos de la procesada Laura Terán Betancourt. B. Que el procesado Rafael Correa Delgado, por intermedio de los procesados Jorge Glass Espinel y Pamela Martínez Loaiza, exigió dinero indebido a la empresa Odebrecht, lo que se acreditó con el testimonio anticipado de José Santos Filo, superintendente de dicha empresa. C. Que el procesado Rafael Correa Delgado, a través de los procesados Jorge Glass Espinel, Walter Solís Valareso, María Duarte Pesantes y Vinicio Alvarado Espinel, solicitó $1 millón al procesado Pedro Verduga, quien fungía como presidente de la empresa Equitesa S.A. y del consorcio Equitesa-Equitranza, lo que se verificó con el testimonio rendido por el propio coacusado Pedro Verduga Ceballos. D. Que dentro del entablado del procesado Rafael Correa Delgado tenía sus propios códigos. Por ejemplo, SP, señor presidente; RSD, Rafael Correa Delgado; RC, Rafael Correa; y A1, con el objetivo de celar su identidad, lo cual se justificó con los testimonios anticipados de Pamela Martínez Loaiza y Laura Terán Betancourt, los mismos que guardan armonía y sindéresis jurídica con las actuaciones y testimonios de los peritos Marco Pazmiño, Óscar Cifuentes, Milton Jaque, Henry Yepes. Pregunta número 6. En su opinión, ¿hubo influjo psíquico que influyera en las acusaciones que sirvieron de pruebas para que se emita la sentencia contra el expresidente Correa? Respuesta número 6. Me limito a afirmar que una sentencia es una forma de establecer las responsabilidades de los acusados, y era público y notorio el liderazgo ejercido por el expresidente Correa en sus colaboradores directos, cuyas disposiciones se cumplían a rajatabla, e inclusive las directrices eran dadas públicamente en las famosas sabatinas semanales. En conclusión, y analizando todo el expediente,
se observa que los jueces acusan al procesado Rafael Correa Delgado con pruebas testimoniales, a las cuales les asignan un peso específico muy alto, sin tomar en cuenta los aportes y descargos desarrollados por la defensa del procesado. Todos los testigos, además que ser reproductores de los hechos de las dos partes, las pruebas deben ser valoradas por instancias de justicia internacional, porque dentro del país la sentencia ha causado estado y debe ser ejecutada en su totalidad. Seguidamente les invito a que escuchen el video El candidato mentiroso, que cae como anillo al dedo para las próximas elecciones. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias, ecuatorianos. El candidato mentiroso. Durante una campaña electoral, un candidato fue de visita a un pequeño y lejano pueblo, llevando regalos como arroz, azúcar, para repartirlo entre todos los habitantes de la zona. Estos regalos, como de costumbre, no eran gratis, sino que buscaba recolectar votos a su favor. El pueblo era tan alejado que los políticos solo llegaban ahí en épocas de campaña. Una vez, reunido con todos los pobladores, empezó a dar su elocuente discurso. El candidato pidió que le hagan saber cuáles eran las necesidades y las urgencias del pueblo. Amigos, tengo la mejor intención de ayudar a este pueblo abandonado y a todos sus habitantes. Ustedes son mis hermanos. Yo soy del pueblo y para el pueblo, decía fuertemente el candidato. La gente escuchaba y gritaban en coro su nombre, hasta que el líder del pueblo habló. Mire, señor candidato, le agradecemos por todos los regalos que nos dio, y nos gustaría que cuando sea elegido nos ayude construyendo una carretera para que de esa manera nosotros podamos llevar nuestros productos a la ciudad y así venderlos al mejor precio. Aquí lo que nos falta es la carretera. Al escuchar eso, el candidato sacó inmediatamente su celular y les dijo: ahora mismo me encargo de eso. Voy a llamar al actual ministro de Transportes. Él es mi amigo y le voy a pedir que priorice esa carretera y tan pronto se den las elecciones, empiecen a construirla. El candidato se fue a un costado, marcó un número y empezó a hablar como quien conversa por teléfono. Al cabo de unos minutos, regresó y les dijo: señores, problema resuelto. Acabo de hablar con mi amigo el ministro y ya hemos acordado que la carretera se tiene que hacer con suma urgencia. Por favor, díganme qué otras necesidades y requerimientos tienen. El líder del pueblo, extrañado por el comportamiento del candidato y por la rapidez que éste había solucionado el problema de la carretera, lo miró y le dijo: mire, señor candidato, otra cosa que nos falta en este pueblo es señal telefónica para poder comunicarnos. Aquí no se puede llamar ni recibir llamadas, porque no hay ninguna señal de ningún operador. Por eso, me parece raro que usted haya podido llamar a su amigo el ministro de Transportes. Al escuchar eso, el candidato no sabía dónde poner su cara de sinvergüenza. Moraleja: dedicado a todos los candidatos que para ganar mienten y prometen. Cuando llegan al poder, lo primero que hacen es acomodar a su familia, a sus amigos, y del pueblo ni se acuerdan. Por eso no seas ingenuo, no seas tonto, no te confíes en falsas promesas. Mejor empieza a construir una vida donde no dependas de los políticos. Trabaja, ahorra, sal adelante y más que todo edúcate, porque a un hombre educado nadie lo manipula.